Estimados estudiantes, voy a proponerles un ejemplo para encontrar las raíces de una ecuación mediante el método de bisección. La ecuación de la cual vamos a encontrar las raíces está en el texto de métodos numéricos, el texto que está en inglés, y voy a tomar esta ecuación que está acá. Puedo trabajar con estas dos ecuaciones para hacer un par de ejemplos. Noten que en este caso pues ya nos dan valores iniciales. Recuerden que si no hay valores iniciales tendríamos que levantar la gráfica o en su defecto pues tratar de proponer un par de valores iniciales en los cuales la gráfica cambie de signo. Entonces, ¿qué se requiere para poder comenzar a hacer el método? Pues se requieren, de acuerdo a lo que nos expresa la guía, que la tenemos también por acá, requerimos valores de A y de B, ¿verdad? Valores de A y de B. Y el valor de C pues está calculado como el promedio de los dos. Recuerden ustedes también que estos son los valores de A y de B y que la condición es que la función cambie de signo para estos dos valores. ¿Cómo podemos obtener eso o cómo podemos deducir eso? Porque el producto de f de A por f de B es negativo, o simplemente cuando f de A sea positivo y f de B negativo, o viceversa, f de A positivo y f de B negativo. Y el valor de C es el valor que más cercano está a la raíz. Por ejemplo, si tomamos aquí el C, más cercano está B, por lo tanto en lugar de A habría que poner C. En el caso de acá pues más cercano está al valor de A, por lo tanto en lugar de B habría que poner C. En eso se fundamenta el algoritmo, en hacer intervalos más pequeños, en ir partiendo los intervalos hasta acercarse a la raíz. Pues entonces el algoritmo sería el siguiente. Tenemos valor de A, tenemos valor de B, aquí voy a poner f de A, por acá f de B, aquí voy a poner f de A multiplicado por f de B, ¿de acuerdo? Por acá un valor de C, por acá un valor de f de C, no importa realmente el orden en el que los pongamos, pues como se dan cuenta pues yo estoy poniendo un orden completamente diferente al que estábamos analizando, pero no pasa absolutamente nada, no hay un orden específico para poderlo resolver. Por acá ponemos la comparación. ¿Cuál comparación? La comparación que nos está proponiendo acá que hagamos para el método. Esto de aquí, f de A multiplicado por f de C, porque miren, tanto en el paso A cuanto en el B está la misma comparación. Entonces acá voy a poner f de A multiplicado por f de C, ¿ya? Y finalmente voy a corregir esta C que está acá, correcto, y finalmente el margen de error. Obviamente en la primera iteración no hay margen de error, puesto que no hay un valor actual, un valor anterior, perdón. Miren, la ecuación dice nuevo menos anterior sobre 9, o actual menos anterior sobre 9. Aquí voy a poner el número de iteración para saber cuántas iteraciones vamos a hacer. Voy a numerarlas aquí hasta el 10, no es problema realmente. Y valores de A. Voy a inventarme un par de valores, voy a poner el menos 3 y el 3. F de A. Trabajando con la primera expresión que está aquí sería 2x, es decir, 2 por x. En este caso x vale 3, por el coseno de 2 veces x, de 2 por x. En este caso pues x sería el valor de A. Se cierra allí, se resta x más 1, nuevamente A más 1 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Igual a 0, pues obviamente ya no se pone, sino que es f de x. Ya calculamos f de A, control C y pegamos. A ver que si, miren, está seleccionado justamente con B. Pero ¿qué ocurre? F de B es lo mismo. Noten que f de A no es otra cosa que en lugar de x poner la A, y f de B no es otra cosa que en lugar de x poner en cambio la B. Pero ¿qué ocurre con f de A y f de B? Si hacemos el producto f de A por f de B, ¿qué signo tiene? Tiene signo positivo, por tanto los valores no sirven como están aquí. Si pongo de pronto el 1 y el 3, tampoco me sirven, el 1 y el 5, tampoco, el 0 con el 5, tampoco porque siguen saliendo positivo, pongamos el menos 1 y el menos 4, o más bien menos 4 y menos 1, siempre el menor y luego el mayor. Miren lo que pasó, no hice yo una gráfica, ¿de acuerdo? Pero jugué con los números y como ya está acá con la ecuación, ya se obtuvo un f de A por f de B negativo. Y aquí se puede ver que para f de A es negativo y para f de B es
positivo. Esta característica de aquí de ser el producto menor que 0 nos indica que los dos valores están tomados correctamente. Puesto que están tomados correctamente, pues entonces ya podemos calcular C simplemente como un promedio o un valor medio entre ¿quién? Entre los dos valores que están acá. Noten que va a ser negativo, porque veamos, no hay problema, omítese de las adyacentes, no es problema, ignorar el error. Entonces, negativo porque los dos valores son negativos y la raíz va a estar entre menos 4 y menos 1. Calculamos f de c también. Voy a copiar la fórmula de acá para f de c y le cambio porque c está en la columna G. Por tanto, aquí iría columna G8. G8 también por acá y por acá también G8. Ya tenemos f de c. Ahora viene la comparación. F de a multiplicado por f de c. Y venimos con la comparación acá. ¿Qué comparación? Esto se refiere al valor de A. Aquí está el valor de A, miren, aquí dice AC. Cuando este valor sea mayor que 0, reemplazamos a A por C. El valor de B sigue siendo el mismo. Entonces, igual, un condicionante. Si este valor es mayor que 0, ¿qué ocurre? Ponemos C en lugar de A. Caso contrario, si no es mayor que 0, seguimos poniendo el mismo valor de A. En cambio, la otra condición para B, ¿qué nos indica? Que si es menor que 0, B se ponga C. ¿De acuerdo? El A sigue siendo el mismo. Entonces, aquí ponemos igual a condición. Si este producto de acá es menor que 0, pues entonces que nos ponga C. Caso contrario, que nos vuelva a poner el mismo valor de B. En este caso, como este producto es positivo, ¿a quién lo cambió? Al valor de A. Porque le pusimos que si es positivo en lugar de A, ponga C. Es decir, se está cerrando el intervalo. ¿Entre quién? Entre menos 2,5 y menos 1. Estos valores de aquí, ponemos control C y los pegamos a debajo. Y ahora ya podemos calcular un margen de error como el valor absoluto de ¿qué? Del valor actual, obviamente que de C, menos el valor anterior de C nuevamente, dividido por el valor actual también de C. Cerramos el paréntesis allí. Damos un enter y lo configuramos como un número de porcentaje. Y tenemos ya el primer margen de error. Aumentamos los decimales para poderlo observar mejor. Lo tenemos allí. Con varios decimales le podemos poner aún más decimales. Y ahora ya todo esto lo copiamos. Como se hizo hasta el 13, pues se extenderá hasta el 13. Miren cómo los márgenes de error van disminuyendo lentamente, pero van disminuyendo. Si queremos agregar más iteraciones, simplemente vamos agregando más iteraciones y los márgenes de error van disminuyendo. Acuérdense el criterio de error en función de cifras significativas. Noten que la raíz se da cuando f de c vale 0 y aquí f de c prácticamente es 0 porque es 0,404. Todavía podemos bajar el margen de error, pero podríamos quedarnos ya con que la raíz verdadera es menos 2,1913128. Igual podríamos aumentar algunos decimales, pues, si es que acaso fuese necesario. En este caso tenemos algunos decimales más. Noten las cifras que ya están fijadas, 19, 13, 18, 19, 13, pues 4 cifras significativas, ¿verdad? Por eso el margen de error también está alrededor de 3 ceros y una cifra más, porque es la cifra en la que ya está, en la que ya no se repiten los números. Ese sería entonces el método de bisección. Queda como ejercicio de ustedes, pues, para que hagan la otra ecuación que está aquí. Para ello nada más deberían cambiar f de a, deberían cambiar f de b y deberían cambiar f de c. El resto es exactamente lo mismo. Hay que asegurarse que cuando se cambian f de a, f de b y f de c, hay que copiarlos en la segunda línea, es decir, copiarlos acá y luego sí la iteración. Es decir, tendríamos lo siguiente. Cambiaríamos aquí, aquí, acá, f de c, esta no. Luego, desde aquí hasta acá, control C y pegamos acá abajo, ¿verdad? Y claro, los números también deberían cambiar porque también se trata de otra función. Cualquier duda, por favor, exprésenla. Si es que se requiere alguna explicación adicional, pues por favor me lo hacen saber. Muchas gracias.